Sean bienvenidas y bienvenidos al tema número 4 de nuestro primer módulo en el marco de su formación en el componente social. Muy bien, el tema número 4 que nos convoca en esta microclase será el enfoque diferencial en discapacidad. Entonces, la agenda que tenemos planteada para esta primera parte de la microclase, en donde abordamos los elementos conceptuales y ontológicos, van a dar respuesta a dos preguntas orientadoras: ¿qué es el enfoque en discapacidad y cuáles son los aportes que se generan desde este enfoque para nuestros marcos de intervención a nivel territorial, siendo nosotros funcionarios o funcionarias o personal técnico que trabajamos en el marco de la iniciativa Tierras y Territorios Sostenibles para la Paz? Muy bien, abordando entonces el primer punto de nuestra agenda, que es el enfoque en discapacidad, vamos a afirmar que el enfoque en discapacidad básicamente es el reconocimiento de las personas con discapacidad, pero desde la lógica de la dignidad humana. Entonces, esto tiene un principal antecedente y es la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que se dio en 2001, en donde se dio una respuesta teórica y normativa para el reconocimiento de las potencialidades, no solamente de las carencias que tienen las personas que eh, conviven con discapacidades o tienen discapacidades. En ese sentido, la Convención plantea que la discapacidad se concibe como un problema dentro de la sociedad, ¿sí? Más no como una característica de la persona. Por tanto, el enfoque, lo que quiere y lo que busca es resaltar es que son características de las personas. Las personas con discapacidades tienen tanta dignidad humana, por tanto, la situación tiene unos efectos particulares sobre estas personas y este reconocimiento pues atañe a una asignación de derechos o más bien a una ejecución de los derechos humanos de forma diferenciada para estas características en la población. Es decir, la población que tiene discapacidad es una población diversa en donde no se asume, no se debe asumir como problema, sino que se debe asumir como característica poblacional dentro de unos habitantes específicos en un territorio determinado. En ese sentido, es muy importante ver cómo surge la noción de discapacidad y cómo el surgimiento de estas nociones va evolucionando, pero al mismo tiempo va complementándose a tal punto de poder concretarse en un enfoque específico en el marco de intervenciones que se dan en particular para la construcción de paz, es decir, que se dan sobre la base del reconocimiento de las personas como víctimas de un conflicto armado particular, en nuestro caso el conflicto armado colombiano. Entonces, la primera noción de discapacidad nace de un modelo médico en donde se identifican las diferencias, ya sean físicas, psíquicas o intelectuales de las personas como una enfermedad. La principal característica del modelo médico es que las discapacidades de las personas son diagnosticadas a partir de la noción de carencia o de problemas, son diagnosticadas como enfermedad. Una vez hay una visibilización de las características de estas personas y donde las personas con discapacidad empiezan a tener voz, empiezan a tener escenarios de participación en donde se visibilizan sus proyectos de vida y se visibilizan las características de estas personas como asuntos inherentes a su condición humana y no como asuntos problemáticos o patológicos, se pasa a un siguiente modelo que es el modelo social. En el modelo social se percibe la discapacidad como una característica de las personas en donde estas características les dotan de un acercamiento particular a las realidades sociales y por tanto se deben de parar mecanismos para garantizar su participación social. En el marco de este modelo social empezaron a emerger muchas diversidades, especialmente en aquellas poblaciones discapacitadas que han sido
víctimas del conflicto armado. La visibilización, o más bien la emergencia de estas participaciones, permitió o propició la aparición de un tercer modelo, que es el modelo psicosocial. Entonces, entendemos desde el modelo psicosocial que las características de la población discapacitada no solamente se restringen a su salud física y mental, sino también a su salud emocional. Entonces, aquellas personas que padecen de fuertes cuadros psiquiátricos como depresión, ansiedad o intentos de suicidio, entran a ser considerados como población discapacitada, ya que enfrentan dinámicas psicosociales que deben estar recogidas en el marco de intervención que realizan las instituciones públicas y privadas que llegan a los territorios a atender a las poblaciones discapacitadas, especialmente aquellas que han sido víctimas del conflicto armado. Estos tres modelos van interrelacionados desde sus aspectos más positivos. Entonces, se precisa de diagnósticos médicos en donde se dé fe de la condición o de las características particulares que tiene esta persona, se precisan de escenarios de movilización social para promocionar o promover la actividad social y la voz de estas personas dentro de las comunidades, y se precisa también de acciones que atiendan no solamente la salud en términos mentales y físicos, sino también la salud psíquica de las personas. Por tanto, la confluencia de estos tres modelos da paso a las principales características que tiene el enfoque en discapacidad. El primero es que el enfoque en discapacidad surge como respuesta ante los riesgos de discriminación y exclusión que tienen las personas con discapacidad frente a las barreras actitudinales que surgen producto del desconocimiento, los prejuicios, los estigmas y los imaginarios sociales errados acerca de esta característica que poseen ciertas poblaciones humanas. La segunda característica del enfoque étnico es que este enfoque surge para minimizar el riesgo de discriminación y exclusión en el acceso a los servicios de atención, sobre todo frente al hecho victimizante de desplazamiento forzado, ya sea por barreras de acceso físico o de transporte. Entonces, el enfoque diferencial especialmente surge dentro de la atención a la población víctima frente al hecho victimizante del desplazamiento forzado, específicamente frente a las barreras de acceso y de físico a las instituciones y del transporte. En esto vamos a profundizar un poco en el componente metodológico de este tema. El enfoque psicosocial, el enfoque en discapacidad también surge frente a los riesgos que son acentuados por los efectos destructivos del desplazamiento forzado y especialmente frente a la ruptura de las estructuras y las capacidades familiares que tienen los núcleos que conforman personas con discapacidad. Entonces, el enfoque diferencial en discapacidad ayuda a fomentar dinámicas familiares más fuertes para suplir las necesidades y garantizar los derechos de las personas con discapacidad. También surge como respuesta para atender a la pérdida de redes sociales y del entorno que tienen las personas con discapacidad. También surge para atender los obstáculos de acceso, permanencia, adaptabilidad al sistema educativo, especialmente en niños, niñas, adolescentes que han sufrido el desplazamiento forzado o algún otro hecho victimizante y que han perpetuado las dificultades que les ha generado sus características como población discapacitada. También surge como una estrategia institucional para que las personas mayores de 15 años, esto en términos técnicos se denomina extraedad, puedan ingresar al sistema educativo o a los programas de desarrollo
laboral o educación para el trabajo, y que estos programas educativos sean pertinentes y acordes a las necesidades de la población discapacitada. Por último, el enfoque surge también como respuesta a la necesidad de insertar a estas personas dentro del sistema económico y que tengan acceso a oportunidades laborales y productivas para minimizar riesgos como la pobreza extrema dentro de la población. Además, la inserción en el sistema económico evitaría el deterioro en su salud, evitaría también la disminución de la esperanza de vida, y lo que permite estas acciones que el enfoque diferencial en discapacidad propicia a nivel económico es que se reduzcan las condiciones inadecuadas de vivienda, nutrición y saneamiento básico, y que se minimice o se mitigue la ausencia de una atención integral en salud. Entonces, con base a este conjunto de necesidades que están en el recuadro azul, es que surge el enfoque en discapacidad para generar acciones inclusivas dentro de la oferta institucional, ya sea por parte de los titulares de obligaciones, es decir, de las entidades representantes del Estado, entidades públicas, y por parte de los titulares de responsabilidad, es decir, todas aquellas instituciones privadas que generan servicios o acciones territoriales para garantizar derechos en donde ejecutan sus actividades. Dentro del marco normativo, el enfoque en discapacidad tiene como base también la sentencia T025, al igual que el enfoque en etnias, en la población discapacitada también ha ejercido unos movimientos sociales que han permitido la consolidación de acciones de seguimiento y que se han materializado en marcos normativos que se convierten en herramientas para la exigibilidad de los derechos. En el caso de la población discapacitada es el Auto 006 de 2009. También a esta población le tomó 5 años de generar movimientos sociales, de buscar escenarios de participación para la consolidación de esta estrategia de participación ciudadana y de garantía de derechos. Entonces, en el marco del Auto 006 de 2009, lo que se busca es que el concepto genérico de discapacidad entre en clave a ser leído desde la categoría de derechos, es decir, que se trascienda esa noción de pobrecita la persona discapacitada o la noción de esta persona está enferma, para pasar a ser considerado como una persona con unas características específicas que son objeto de acciones integrales. Entonces, el enfoque lo que busca es trascender este concepto genérico de la discapacidad como una persona objeto de medidas asistenciales o benéficas o de calidad y pasar a ser reconocido como un sujeto de derechos. ¿Cómo se da entonces esto dentro del enfoque de discapacidad? A través de 3 acciones de identificación muy concretas. Entonces, ¿cómo opera el enfoque de discapacidad para la construcción de paz? Identificando 3 asuntos muy concretos. Cuando el hecho victimizante genera de forma directa la discapacidad física, sensorial, intelectual, mental o múltiple. ¿Sí? Cuando la víctima ya presentaba una discapacidad antes de la ocurrencia del hecho victimizante, pero el hecho victimizante agravó su condición de discapacidad. Y cuando la víctima ya ha experimentado el hecho victimizante y luego adquiere la discapacidad. Entonces, en este caso, una víctima de desplazamiento forzado que después del desplazamiento forzado adquirió su condición de discapacidad, no por el hecho victimizante, sino después de la vivencia del hecho victimizante. Entonces, frente a estas 3 consideraciones es que entra a operar de forma efectiva el enfoque en discapacidad. Es decir, si ustedes identifican cualquiera de estos 3 casos, entra a operar el enfoque en discapacidad con
acciones integradas desde el enfoque basado en derechos humanos. En ese sentido, es muy importante para la aplicación del enfoque de discapacidad en aras a la construcción de paz, conocer los hechos victimizantes que pueden detonar la condición de discapacidad dentro de la población que participa en iniciativas en pro a la construcción de paz. Entonces, como hechos victimizantes tenemos los actos terroristas, los atentados y los combates. En la segunda columna ustedes van a encontrar la definición, pero lo que tienen estos en común, estos tres hechos victimizantes, es que hay un uso sistemático de la fuerza y del terror para coaccionar y para infringir los derechos de las personas. Los otros hechos victimizantes como enfrentamientos, hostigamientos, amenazas y delitos contra la libertad y la integridad sexual en el desarrollo del conflicto armado tienen como elemento en común también el uso del terror, pero ya enfocado o en perjuicio hacia una persona en concreto. Está el hecho victimizante también de la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, el homicidio, la masacre y algunos de los que son más relevantes a la hora de implementar el enfoque de discapacidad, ya que las consecuencias o las secuelas suelen ser más visibles porque afectan el cuerpo, son los hechos victimizantes producto de artefactos explosivos, entonces ya sean minas antipersonas, munición sin explotar o artefactos explosivos improvisados. Reconociendo los hechos victimizantes como base para aplicar el enfoque de discapacidad en miras de la construcción de paz, es muy importante poder identificar para qué me sirve este enfoque dentro de mis acciones como funcionario público, como personal técnico en el marco de la iniciativa Tierras y Territorios para la Paz. Bueno, el primer gran aporte es que el enfoque en discapacidad me permite a mí, como funcionario y como personal técnico, el reconocimiento de la diversidad. Entonces, una vez nosotros reconozcamos el hecho victimizante que produjo la discapacidad, es muy importante poder situar de forma específica cuál es la característica que reviste esta población que va a acceder a nuestro programa. Entonces, vamos a hacer un pequeño recorrido sobre las características que pueden propiciar la discapacidad dentro de una persona o un grupo poblacional específico. Primero son las discapacidades visuales. Estas se presentan cuando las personas tienen una limitación en la capacidad de percibir el entorno a través de sus ojos. Entonces, esto no solamente atañe a las personas que son ciegas, sino también a las personas que tienen baja visión. Entonces, la idea es que estas personas puedan participar en igualdad de condiciones que las demás personas por barreras actitudinales y del entorno. Está la discapacidad auditiva que se presenta cuando una persona sufre una pérdida o una disminución de su audición y no puede participar en igualdad con las demás personas que habitan a su alrededor por barreras que están dentro del entorno a nivel de comunicación. Están las discapacidades físicas, las cuales aluden a la limitación del movimiento o del desplazamiento, y las personas con discapacidad física no pueden participar en igualdad de condiciones por barreras físicas que se encuentran en su entorno. Entonces, la carencia de rampas o el exceso de escaleras o el terreno sinuoso que pueda estar rodeando el acceso a las instituciones públicas o el acceso a bienes y servicios básicos. Por lo regular, este tipo de discapacidad implica el uso de algunas ayudas técnicas tales como bastones, caminadores, muletas, sillas de ruedas, prótesis u otros como mecanismos de inclusión para facilitar la participación de las personas en actividades sociales y en el ejercicio de su vida cotidiana.
Tenemos también la discapacidad cognitiva o intelectual. Esta se presenta cuando una persona tiene una limitación en el razonamiento, la solución de problemas, el pensamiento abstracto y la planificación. Entonces, es muy importante que estas personas puedan contar con apoyos y ajustes pertinentes para que puedan ser completamente independientes y productivas. Es a partir de las discapacidades cognitivas que surge o se da fuerza al modelo médico, porque estas discapacidades requieren de un diagnóstico para ser reconocidas y visibilizadas dentro de la oferta institucional y en el acceso general a servicios. Por tanto, aquí es muy importante para el reconocimiento de estas discapacidades contar con acciones articuladas con el sistema de salud. Está también la discapacidad múltiple, que corresponde a los casos de aquellas personas que tienen diferentes tipos de discapacidad y que pues generan necesidades diferenciadas. Entonces, aquí es muy importante entender la discapacidad múltiple no como la suma de discapacidades, sino como escenarios diferentes que merecen acciones diferenciadas. Entonces, puede que en una misma persona confluya más de una discapacidad, pero esto no, el reconocimiento de estas características en el sujeto, en una persona en particular, no hace que sea una discapacidad múltiple, sino se entiende la discapacidad múltiple cuando la persona en condición de discapacidad no puede acceder a todos los escenarios diferenciales que pueden mejorar su calidad de vida. Eso sería categorizado como una discapacidad múltiple. Y por último, el aporte más reciente es el reconocimiento de la discapacidad psicosocial, la cual corresponde a los casos en que las personas eh, dentro de sus estructuras psicosociales o mentales tienen alguna diferencia. Entonces, no es solamente una condición mental, sino requiere valoraciones especializadas para poder ser diagnosticada. Entonces, están, por ejemplo, los trastornos emocionales como la depresión y la ansiedad. Estos trastornos entran a ser categorizados como discapacidades psicosociales. Es muy fácil poder confundir una discapacidad psicosocial con una discapacidad cognitiva e intelectual. ¿Cuál es la diferencia en ambas? Que la discapacidad psicosocial no afecta y no altera las habilidades de aprendizaje, es decir, las habilidades cognitivas de las personas. En cambio, la discapacidad cognitiva e intelectual sí lo hace. Otro gran aporte del enfoque en discapacidad es que nos permite un reconocimiento de la diversidad a partir del lenguaje. Entonces, como han sido personas sobre las cuales es muy fácil emitir prejuicios, es muy importante que como funcionarios podamos tener un ejercicio de conciencia y de revisión permanente acerca de cómo estamos usando el lenguaje al momento de hacer intervención. Entonces, solemos de forma muy inconsciente, porque esto está permeado desde nuestros mecanismos de socialización, tal vez desde muy pequeños, de emitir prejuicios hacia las personas que tienen condiciones de discapacidad que les hacen ser diferentes dentro del conglomerado comunitario en donde desarrollamos nuestras actividades cotidianas. Entonces aquí traigo una muestra de algunas expresiones incorrectas para que podamos cambiarlos por expresiones que estén situadas desde el enfoque de discapacidad. Entonces, es incorrecto expresarse frente a una persona con discapacidad física como discapacitado, minusválido, tullido, lisiado. Simplemente vamos a referirnos a estas personas como personas con discapacidad.
También hacia las personas que tienen discapacidades cognitivas es muy fácil o está el prejuicio de denominarlos como es que tiene un defecto de nacimiento. Con eso es mejor decir o referirnos a estas personas como personas con discapacidades congénitas. También es muy común llamar a las personas como deforme, enano, el ciego. Denominémoslos de forma empática y situada. Persona con discapacidad congénita, persona de talla baja o persona ciega o con discapacidad visual. Estos son algunos ejemplos de expresiones que están muy enraizadas en nuestro lenguaje cotidiano y que de las cuales debemos hacer conciencia para expresarnos más inclusivamente. En el marco de nuestro ejercicio como funcionarios públicos, es muy importante también reconocimiento y situar de forma correcta las discapacidades de carácter visual. No vamos a llamar ni semividente, ni el sordomudo, ni el sordociego, ni el paralítico, sino que hay unas expresiones concretas para denominar las características de estas personas que tienen discapacidades de carácter visual y auditivo. También para las discapacidades físicas, aquí hay algunos ejemplos, y las discapacidades cognitivo-intelectuales. No vamos a llamar ni retardado mental, ni neurótico, ni esquizofrénico, por más de que tengamos el diagnóstico médico en la mano. Si los denominamos con estos adjetivos, les restamos dignidad. ¿Por qué? Porque estamos encasillando a las personas en un diagnóstico médico y no en su condición de personas, ¿sí? Entonces son personas que conviven con un diagnóstico médico, pero esto no las hace menos personas. Entonces, por eso es muy importante situar a la persona como el foco de nuestro lenguaje y no situar en nuestro lenguaje a la enfermedad como el foco. Entonces no vamos a decir ni neurótico, ni esquizofrénico, ni enfermo mental, sino persona con neurosis, persona con esquizofrenia, persona no verbal, persona con discapacidad psicosocial. ¿Para qué? Para situar la dignidad que tienen las personas y no hacer énfasis en su diagnóstico médico. Lo mismo pasa con algunas otras expresiones, ¿sí? Lo mismo de cuidemos de visibilizar las discapacidades como enfermedades o como padecimientos. Víctima de, aquejado por, padece de, ¿no? Vamos a situar siempre en primera persona a los sujetos. Persona con epilepsia, persona que experimentó un combate, persona que experimentó persona en situación de desplazamiento con discapacidad física, persona que tiene esquizofrenia. ¿Listo? Siempre vamos a situar desde nuestro lenguaje a la persona y no darle preponderancia a su condición diferencial. Por favor, no olviden revisar las referencias socializadas en esta diapositiva y consulten el material que ha sido seleccionado para ustedes para ampliar la información dada en esta microclase.